más que museo en Salamanca. Fue el Reino Unido el que a golpe de vapor y de hollín transformaría con la revolución industrial el curso de la historia de la humanidad. El automóvil, tal y como lo conocemos, nacería sin embargo en Alemania, daría sus primeros pasos en Francia y se popularizaría masivamente en los Estados Unidos de América. En esta carrera por motorizar el mundo, el Imperio Británico debería esperar a los años 50 del pasado siglo para vivir su etapa de mayor esplendor. La llegada a España de la British Motor Corporation, de la mano de Audi, tenía lugar cuando sus días de gloria comenzaban a quedar atrás. Nuestro mercado será también testigo directo de la decadencia del coloso inglés, que cerraba los ojos ante la lluvia de golpes del destino. La aparición del primer automóvil con motor transversal de fabricación española obedecía más bien a una maniobra económica que a una verdadera necesidad. Los juegos de poder entre un banco renombrado, el Santander, una de las familias más influyentes del franquismo, los Fierro, y la empresa pionera en la siderurgia cántabra, Nueva Montaña Quijano, estaban detrás de la llegada del Morris 1100 al mercado nacional. A finales de los años 50 y durante casi un lustro, Eduardo Ruiz de Huidobro tomó las riendas de Fasa Renault. Hombre fuerte en Valladolid del Banco Santander, uno de los accionistas de esta firma automovilística, era también presidente de Nueva Montaña Quijano, un grupo santanderino que fabricaba los motores de los coches ensamblados por Fasa. En 1961 el banco de la familia Botín cedía sus participaciones en Fasa al Banco Ibérico, propiedad del poderoso Grupo Fierro. Como accionistas mayoritarios, los Fierro deciden crear la sociedad Famesa, dedicada a la fabricación de propulsores dentro de la empresa pucelana. Ello hacía que Nueva Montaña Quijano fuese perdiendo relevancia como proveedor de Fasa. Ante estos hechos, la empresa montañesa, capitaneada por el marqués de Huidobro y dependiente del Banco Santander, decide emprender en solitario la fabricación de automóviles. La presencia de Saba, precisamente en Valladolid, como constructor de vehículos industriales, favorecerá las conversaciones con la British Motor Corporation, al estar esta sociedad vinculada al gigante británico. Unas conversaciones que finalizaban en el verano del año 65 con la firma de un acuerdo entre la compañía afincada en los Corrales de Buelna, a 60 kilómetros de Santander, y el entonces primer fabricante británico de vehículos y segundo a nivel europeo. En un mercado cerrado a las importaciones, Audi, acrónimo de Automóviles de Turismo Hispano-Ingleses, será el quinto constructor nacional de coches, sumándose a Seat, Fasa Renault, Citroën Hispania y Barreiros Diesel, que por aquellos días empezaba a fabricar los Doge y los Simca. En mayo de 1966 se anuncia la presentación de los dos automóviles que pretende comercializar inicialmente Audi. El Morris 1100 y el 850, el popular Mini.
La puesta de largo ante la prensa y las autoridades se lleva a cabo antes incluso de que se fabrique el primer vehículo, previsto para el verano, y de la constitución oficial de la sociedad, fundada con un modesto capital de 20 millones de pesetas, en el que los británicos habían renunciado a participar. El polígono de Landaven, en Pamplona, sería el lugar elegido para el montaje de los elementos mecánicos procedentes de Cantabria y de determinados componentes enviados desde Inglaterra, principalmente la chapa. Detrás de esta ubicación estaban los ventajosos incentivos fiscales del régimen foral navarro y la proximidad con los principales proveedores nacionales, situados en Cataluña y en el País Vasco. Tras meses de impacientes y contradictorias informaciones por parte de los medios, el primer turismo de Audi, un Morris 1100, salía de la planta pamplonesa el 30 de septiembre. El Mini tendría que esperar un par de años más. También la poderosa Volkswagen, que por aquellas fechas recibía el no de la administración española. A finales de año, 20 vehículos totalmente terminados y nacionalizados en un 70%, según la prensa, abandonan la cadena de montaje. Después de haberse fabricado un mínimo stock, las entregas regulares a los clientes se realizan a partir de enero del 67. El primer coche británico producido en España se ponía a la venta por un precio de 125.000 pesetas franco fábrica. Era casi el doble de lo que costaba un Seat 600D, o bien la mitad de la etiqueta que colgaba de un Dodge familiar. Y algo más costoso que su más directo competidor, el Renault 10, que ya pasó por el canal, ofrecido por 121.500. Solo 8.000 pesetas lo separaban de todo un tótem nacional, el Seat 1500. El Morris era por lo tanto bastante caro. En marzo Autopista se hace eco de las opiniones de sus primeros propietarios. El señor Calderón pronostica que será el coche utilitario español, mientras que Concepción Onieva declara simplemente que el Morris es perfecto. Con unas ventas discretas, lo primero nunca llegaría a ocurrir y sobre lo segundo se han escrito ríos y ríos de tinta. Mientras una unidad móvil y un coche escolta recorren todos los rincones de España para formar al personal técnico del servicio de postventa, veamos cómo era el coche de la nueva compañía española. El Morris 1100 se había presentado en su país de origen en agosto de 1962. El mágico equipo de Sir Alex Igonis había agrandado al revolucionario Mini Oado 15, lanzado 3 años antes, y había vestido al nuevo monocasco con unas líneas firmadas nada menos que por Pininfarina. El motor transversal, con la caja de 4 velocidades situada debajo, primicia en el Mini, hacía posible que se dispusiese de un habitáculo muy amplio dada su longitud, que superaba escasamente los 3,70 metros, tanto en la variante de 2 como en la de 4 puertas. Aunque la mayor innovación será la suspensión hidrolástic, que permitía, según los británicos, enhebrar una aguja a 60 millas por hora, flotando suavemente sobre un líquido. Un sistema hidráulico sin muelles ni amortiguadores en el que se interconectaban las ruedas del mismo lado, con el objetivo de que el coche girase siempre plano. Otros elementos mecánicos que hacían del lado 16 su nombre interno, un coche moderno, eran la tracción delantera, la dirección de cremallera, los frenos delanteros de disco y la refrigeración con circuito sellado. Diferenciar al Morris 1100 de su homólogo de Austin es como jugar a los 8 errores. La berlina media de esta otra firma, que se había fusionado con Morris en 1952, era prácticamente un calco, sobre todo en el exterior. En sus entrañas latía el mismo corazón añoso, el vetusto 4 cilindros todo en hierro, estrenado en el Austin 7 hacía la friolera de 40 años. En el interior, detalles menores aparte, la principal diferencia la encontramos frente al conductor. En lugar de la habitual instrumentación de cuadrantes situados bajo una capilla, los Austin contarán con un velocímetro lineal, integrado totalmente en el salpicadero. Tal y como sucederá en nuestros Morris navarros y en los modelos i4 que la firma italiana Innocenti fabricaba también bajo licencia, junto con las motos Lambretta.
Volviendo a España, Audi aseguraba en su documentación comercial que su flamante 1100 convertía en autopista cualquier carretera gracias a su exclusiva suspensión y permitía que sus 5 pasajeros pudiesen estirar las piernas sin salir del coche. Los 48 caballos al freno hacían, sin embargo, que las alegrías al volante fuesen las justas y que su velocidad punta superase, por muy poco, la de un mucho más modesto Seat 850. Obviándose esto, se incidía también en su esmerada fabricación, en su chapa muy gruesa, una coletilla que acompañará al modelo a lo largo de su vida, y en su generosa capa de pintura, con un tratamiento por inmersión que era novedad en las fábricas nacionales. Como estaba previsto desde un principio, era cuestión de tiempo que una versión más potente y lujosa completase por arriba la oferta inicial de Audi. Suponía la aparición de una nueva marca en España, MG. El MG 1100 se presentó en la Feria de Bilbao en septiembre del 67, pero a diferencia de cómo se publicitaba en los primeros folletos un año antes, su carrocería sería aquí monocolor, con tonos exclusivos. Su parrilla, con distinta forma, estará formada por barras verticales, los grupos ópticos con las luces de posición y los intermitentes serán circulares y dispondrá de embellecedores laterales. La tapicería de cuero en los asientos, la madera de nogal en el cuadro y la moqueta en el suelo hacían de él un coche único, una especie de pequeño Jaguar a la española. Para ello el motor había sido potenciado en 9 caballos netos gracias a una mayor relación de compresión y a la presencia de 2 carburadores SU. A pesar de ello, las prestaciones seguían siendo bastante modestas y las más de 150.000 pesetas franco fábrica, 15.000 por encima de lo que costaba un Seat 1500 lujo, limitarían mucho su difusión en el mercado ibérico. Y es que puesto en carretera, el MG se nos iba a casi 200.000, un precio de oro según lo que podíamos leer en 4 ruedas. Para su tercera variante, Audi había vuelto su mirada de nuevo al conglomerado británico, que desde finales de 1966 era conocido como British Motor Holdings, al haber absorbido la antigua BMC, a Jaguar y a Daimler. Descartada la opción del cambio automático de 4 velocidades por su nulo interés en nuestro país, se decide montar en Pamplona la carrocería con portón trasero, que curiosamente solo disponía de 2 únicas puertas laterales. De este modo, en marzo de 1968, el Morris Traveller 1100 se sumaba a la gama española. Medio año antes, en el Salón de Londres, se producen las primeras modificaciones de importancia, tanto en los Mini como en estos parientes más creciditos. En el caso de los Austin y de los Morris, se adopta una calandra más amplia que llega a morder los faros, y en la zaga, las aletas y con ellas las ópticas se vuelven más horizontales. Las versiones más lujosas, fabricadas por MG, Van den Plas, Riley y Wolseley, conservarán, sin embargo, sus característicos frontales. Y es que con una carrocería básica, los Ado 16 serían comercializados nada menos que bajo 6 marcas. Pero lo más importante es que estos MK2 podrán disponer al fin de mayor cubicaje, por lo que el bloque de la serie A estaría acompañado de un derivado suyo, con 1275 centímetros cúbicos. Buena parte de estas modificaciones tardarían prácticamente un año en aparecer aquí. En septiembre de 1968, los Morris 1300 y MG 1300 sustituyen a los modelos anteriores de menor cilindrada. Novedad en ambos serán las llantas perforadas, unas llantas que mantendrían siempre su diámetro original de 12 pulgadas. Los Morris, más equipados que los primitivos 1100 y con una potencia neta de 59 caballos, continúan disfrutando de ese estilo británico que les daba un toque muy aparente. Algo que estará reforzado en el MG, que seguía haciendo gala de un lujo moderno y dinámico. Y es que ahora los 66 caballos permitían, según los publicistas, que se pusiese fácilmente en los 155 kilómetros a la hora. El propulsor más grande se empleará unos meses más tarde también en el Morris Traveller, una de las novedades que se mostraban en la Feria de Barcelona, celebrada en abril del 69.
Con el paso del tiempo, estos automóviles, notables en el papel, se fueron granjeando una fama un tanto deficiente en cuanto a fiabilidad. Cuatro Ruedas nos habla de frecuentes roturas de palieres, de averías importantes en aparatos esenciales del motor o de un consumo excesivo de aceite. Esto repercutirá negativamente en las ventas y, como consecuencia, en los resultados de la compañía, cuya rentabilidad estuvo siempre en entredicho. Estando así las cosas, en el verano del año 69 el grupo inglés toma el control de Audi al hacerse con el 50% del capital que poseía Nueva Montaña Quijano. Los británicos, leíamos, no invertían 21 millones de dólares para frenar la expansión de la empresa, sino para potenciarla al máximo dentro de sus posibilidades reales. Con unas instalaciones preparadas para fabricar anualmente 100.000 vehículos de la moderna planta de Landaven, apenas habían salido 40.000 en su corta historia. Con la firma del acuerdo entre Lord Stokes y Emilio Botín, la producción se verá notablemente incrementada, se mejorará el control de calidad, se ampliará la red comercial y el servicio de postventa, y comenzará a hablarse de exportación. British Leyland Motor Corporation había surgido el año anterior al fusionarse la BMH con el grupo Leyland, que integraba a Rover y Triumph. A la nueva dirección no le resultará fácil gobernar este coloso, el quinto fabricante mundial de automóviles y el segundo de Europa. Demasiadas marcas y modelos que frecuentemente competían entre sí. Se toma la decisión de que en lo sucesivo los Morris sean los coches más clásicos, correspondiéndole a los Austin un papel más innovador. En nuestro país, además, esta última firma debería hacer olvidar la mala imagen asociada a Morris. A principios de 1971, Audi da a conocer el Austin 1300, con la grata sorpresa de que el precio base se reducía en unas 10.000 pesetas, para plantarse en las célebres 118.000, a las que había comenzado a venderse el 124 3 años antes. Nunca el precio había sido un argumento de venta en un Morris, pero en la nueva década, irremediablemente las cosas comenzaban a cambiar. De este mismo perro con distinto collar, fabricado bajo las especificaciones internacionales de British Leyland, se volvían a recordar unas virtudes que seguían estando plenamente al día: su amplitud, su estabilidad y su comodidad. Sin olvidar que ahora eran 63 y no 59 los caballos disponibles al freno. Quite las lonas y compare, decía la publicidad. Pero una vez hecho esto, los Austin deberían librar una lucha encarnizada con los 124D, los Renault 12 o los Simca 1200, que se habían batido el cobre antes con el Morris. Para encajar los golpes, al menos los Austin seguían teniendo la chapa más gruesa. En abril de ese año 71, en el Salón de Barcelona, se ponía de largo el Austin Countryman, que venía a ocupar el hueco dejado por el Morris Traveller. Al igual que este, disponía de un amplio espacio de carga, pero sus ventas, en un país que asociaba todavía un portón trasero con una furgoneta, serían igual de discretas. Y antes de que termine la temporada, en septiembre, se presenta el MGS, el último automóvil con el emblema del octógono que se fabrique en nuestro país. En esta efímera versión, de igual potencia que la anterior, destacaba un nuevo cuadro de mandos con 3 relojes circulares, uno de ellos un cuentavueltas, y un volante de 3 radios revestido de cuero. Mientras, los Austin 1300 y Countryman seguían en el mercado sin lograr el éxito deseado, por lo que Audi trató de popularizarlos. Para ello, rescató la cilindrada de los primeros Morris. El Austin 1100 se presentaba en el Salón de Barcelona del 72 y sería distinguible por su nueva calandra, negra y muy simplificada. La instrumentación central, propia de los Mini y de sus parientes británicos más modestos, nos indicaba que estábamos ante una versión de coste muy reducido, como su potencia, de 50 caballos DIN. 1973, en el que los británicos adquieren prácticamente la totalidad de la sociedad, es el único año en el que la producción total supera las 40.000 unidades. Pero tras la cima llega de inmediato el abismo.
La crisis mundial del petróleo golpea de lleno a España en el año 74 y el consorcio británico se desploma, arrastrando a su filial española en su caída. En estas circunstancias, hasta el eslogan elegido en la publicidad de los Austin parece una broma de mal gusto. Hechos para durar. A Leyland Auty le quedaban unos meses de agonía que se harían eternos. A principios de esa temporada 74 se presenta el Austin Deluxe, adaptado a la nueva coyuntura económica. El motor era ahora el del Mini 1000 LS, con 1 litro y 55 caballos, lo que hacía que no tuviese parangón en la producción inglesa, de la que el Ado 16 dejaba de formar parte por aquellas fechas. Su frontal repite el del 1100, pero en su habitáculo se adoptaba un nuevo salpicadero, similar al del Victoria, una berlina de 4 puertas, que básicamente era un derivado de nuestro protagonista, y que tampoco tendría un homólogo británico. De poco servía ya. En ese inicio de año, una noticia corre como un reguero de pólvora. Para salvar un barco que se hundía, se intenta primero achicar el agua española. British Leyland llega a un acuerdo con General Motors, la mayor multinacional automovilística mundial, por el cual ésta adquiría la totalidad de las acciones que los ingleses poseían en Audi, más del 98% del capital. Con un contrato firmado por más de 60 millones de dólares, el gigante norteamericano tenía ante sí la posibilidad de llegar a España a fábrica puesta antes de que lo hiciese Ford. Pero la administración española da largas al asunto durante más de un año y no autoriza la operación de venta. 5.000 familias contienen el aliento y en esa incertidumbre se produce, en octubre, un terrible incendio en el almacén general de Landhaven que deja tras las cenizas unos daños valorados en más de 500 millones de pesetas. Ante este panorama, Leyland Auty suspende pagos a principios de 1975 y cierra sus puertas el 14 de mayo. La actividad se centra entonces en garantizar los repuestos y en liquidar las 10.000 unidades que quedaban en stock. La oposición de los fabricantes españoles ante el desembarco de General Motors obligaba al gobierno de Arias Navarro a que SEAT, perteneciente a Lini, se hiciese cargo de parte de la compañía en julio, tras abonar más de 1.000 millones de pesetas por la planta de Pamplona. Motor Ibérica y Vendibérica llegaban al Valle de Buelna al rescate de los restos que este naufragio dejaba en Cantabria. British Leyland, por su parte, sería nacionalizada por el gobierno de Su Majestad y el Ado 16 vivirá desde entonces un tranquilo retiro a la sombra del legendario Mini, a pesar de que la fabricación total en todas sus variantes superó ampliamente los 2 millones de ejemplares. ¿Y el Banco de Santander?, os preguntaréis algunos. Pues ganando pasta como nunca.